Bueno, vamos a analizar Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 18 y 19 acerca cuando Jesús fue y, y predicó a los espíritus encarcelados. Esta escritura es muy polémica, eh, algo interesante, y nos hemos hecho la pregunta: ¿qué fue hacer Cristo? ¿Descendió a los infiernos, como algunas personas comentan, como la Iglesia Católica Romana, también como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Realmente sucedió esto o simplemente es una leyenda? El libro que contiene estos versículos polémicos es el libro de Primera de Pedro, la carta de Pedro, una carta universal. Para poder comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la carta de Pedro. La carta de Pedro, algunos comentaristas sugieren que no lo escribió Pedro y que es del siglo II, no es del año 50 después de Cristo, antes de la muerte de Pedro, sino que es una carta tardía. Algo interesante es de que esta historia que encontramos en Primera de Pedro está influenciada por la tradición que estaba en ese momento eh, circulando en las iglesias cristianas de la época. Recordemos de que esta carta probablemente sea del siglo II después de Cristo y que probablemente fue influenciada por la tradición cristiana que dice de que Jesucristo bajó a los infiernos. Hace días estuvimos leyendo un poco acerca del libro de curso de teología de Javier Picasa, y estuvimos leyendo un poco acerca del libro de los primeros cristianos de César Vidal, acerca de los escritos judio-cristianos. Aquí tenemos un ejemplo de un escrito judio-cristiano que entró al canon, pero sin embargo, al principio consideraban a la carta de Pedro como una carta espuria, una carta falsa o una carta del siglo II después de Cristo. Sin embargo, los redactores de esta carta probablemente se influenciaron de los escritos que ya estaban alrededor, circulando en el cristianismo del siglo II, siglo III después de Cristo. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 3 versículo 18, y vamos a consultar los escritos que estaban circulando en ese periodo del siglo II, que explican a qué se quiso referir el autor de la carta de Pedro acerca de estos versículos controvertidos. Y vamos a analizar dos libros judio-cristianos que no ingresaron al canon del Nuevo Testamento. La, ca- eh, el Apocalipsis de Pedro o el Evangelio de Pedro, que es un escrito judio-cristiano, y vamos a analizar el escrito del descenso de Jesús a los infiernos. Los dos son escritos del siglo II y son contemporáneos a lo que algunos comentaristas refieren de que la carta de primero de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro probablemente sean del siglo II. Entonces vamos a analizar esto. Vamos a leer el versículo, Primera de Pedro, capítulo 3 versículos 18 al 19, y el texto nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí nos está hablando acerca de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El texto controvertido es este, el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué se refería el autor de la carta de Pedro de que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados? Esa es la pregunta de debate. Algo interesante también, la pregunta es: ¿fue
durante los 3 días en que estuvo muerto, que descendió a los infiernos, o fue después de la resurrección al mundo de los espíritus. Algunos católicos romanos y algunos de la Iglesia, de los santos de los últimos días comentan de que fue en el espíritu estuvo Cristo predicando el evangelio en el mundo de los espíritus. Sin embargo, si nosotros vemos el contexto desde el versículo 17, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y el 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justos por los injustos, hablando de su muerte, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Algo interesante acá: bajó Cristo después de la resurrección, después de ser un ser resucitado al mundo de los espíritus. ¿Por qué? Porque aquí el texto, en el contexto, en el versículo 18 dice: pero vivificado en el espíritu, y el artículo que sigue, en el cual, por lo tanto, está dando una información que cronológicamente sigue a la resurrección de Cristo. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces aquí vemos de que hay un problema. ¿Fue después de la resurrección al mundo de los espíritus o fue antes de la resurrección en el periodo de los 3 días en el cual estuvo muerto? Y dice: y que predicó a los espíritus encarcelados. Algo interesante que aquí se ha debatido demasiado, tanto los católicos romanos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comentan en su doctrina de que Jesús fue a predicar el evangelio a los espíritus encarcelados. Sin embargo, si vemos el texto griego, aquí la palabra predicó no tiene artículo. La palabra en griego es kerizó. Si el texto hubiera dado el sentido de que Jesús fue a predicar el evangelio a los espíritus, tendría que poner el autor de la carta de Pedro la palabra que hizo, evangelizó, pero no tiene artículo, solamente tiene la palabra que hizo, sin artículo. Y algunos sostienen de que lo que fue a hacer Jesús en el mundo de los espíritus o en el infierno, que fue a proclamar, que es el significado real de la palabra que hizo, fue a proclamar lo de su muerte y resurrección. Interesante dato. Entonces, este texto tiene mucha polémica, muchas cosas que muchos han tratado de hacer doctrinas de este versículo acerca de los muertos, pero el muerto muerto está y ya no puede hacer nada más. Entonces, vamos a leer qué nos dice el Evangelio de Pedro, que es un evangelio que es judio-cristiano, que no entró al Nuevo Testamento, pero que tenemos testigos de que nos ha llegado en los descubrimientos que han hecho. Y habla también acerca de esta cuestión que habla Primera de Pedro. El Evangelio de Pedro o Apocalipsis de Pedro es del siglo II, contemporáneo a la carta de Pedro. Entonces, tal vez el autor de la carta de Pedro, que algunos sostienen que es del siglo II, fue influenciado por la tradición del Evangelio de Pedro o Apocalipsis de Pedro. Leemos el Apocalipsis de Pedro, que es un evangelio judio-cristiano, dice el versículo 38. Vamos a empezar al 42. Entonces, al verlo, aquellos soldados despertaron al centurión y a los ancianos, pues también ellos estaban allí de guardia. Mientras ellos explicaban lo que habían visto, ven salir del sepulcro a 3 varones, 2 de los cuales ayunaban al otro, y una cruz los seguía. La cabeza de los 2 primeros llegaba hasta el cielo, pero la del que era conducido por ellos sobrepasaba los cielos.
Oyeron una voz que venía de los cielos y decía: ¿Has predicado a los que duermen? Y se oyó desde la cruz una respuesta: sí. Entonces, algo interesante, la carta de Pedro y el evangelio de Pedro apócrifo contienen la misma palabra. En el evangelio de Pedro dice: ¿Has predicado a los que duermen? Y la carta de Pedro está comentando de que fue y predicó a los espíritus. Entonces aquí vemos cómo está relacionado la carta de Pedro y el evangelio de Pedro apócrifo, en el cual comentan de que Jesús fue y predicó a los que duermen. Pero la palabra predicó lo encontramos sin artículo. En el texto griego de la carta de Pedro, es la palabra griega kerizó, que significa predicar, anunciar o proclamar, pero no tiene el artículo evangelizó, que no se puede traducir como predicó el evangelio. Entonces todavía tenemos dudas en cuanto si fue a predicar o no fue a predicar el evangelio a los muertos. Algo interesante. Aquí estamos viendo de que en el siglo II utilizaban tanto la carta de Pedro como el evangelio apócrifo de Pedro, la palabra predicó, que probablemente tenga el sentido de anunciar. ¿Y qué fue anunciar? La muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Tenemos otro evangelio apócrifo que habla acerca de que Jesús bajó a los infiernos. Pero hasta aquí quisiera hacer un paréntesis. Esta historia que estamos leyendo en el Evangelio de Pedro apócrifo es es una leyenda de los primeros cristianos que no entró al canon del Nuevo Testamento. Vemos cómo aquí el Evangelio de Pedro nos está diciendo de que vio a tres varones. El Evangelio de Juan menciona también a tres varones, tres ángeles, de los cuales ayudaban al otro. Probablemente se está refiriendo a Cristo y una cruz lo seguía. Aquí vemos lo fantasioso o lo o la leyenda que está hablando acerca de que una cruz lo seguía. Esto es una leyenda, es una historia ficticia, es una tradición. Desde el momento en que ponen una cruz lo seguía. Dice, la cabeza de los dos primeros llegaba hasta el cielo. Eran gigantes, pero la del que era conducido por ellos sobrepasaba los cielos. Entonces aquí estamos viendo una leyenda, no estamos viendo un evento histórico. Y nos está relatando una historia que los primeros cristianos elaboraron para explicar qué pasó entre la muerte y la resurrección. Ese periodo de 3 días. Y entonces, este evangelio, el evangelio de Pedro, no entró al canon del Nuevo Testamento, pero sí fue influenciado por el autor de la carta de Pedro. Sí fue influenciado por el autor de la carta de Pedro, que redactó la misma historia en su carta acerca de que Jesús fue y predicó a los espíritus. Y aquí algo interesante, si nos vemos en el versículo 19, en el cual también fue y predicó. La palabra predicó no tiene artículo. ¿Qué fue a hacer Jesús si fue a predicar a los espíritus? No tiene artículo. Es la palabra griega que hizo y no se encuentra la palabra griega evangelizó o evangelizo. No se encuentra. Lo pasó directamente su carta tal como lo encontramos en el Evangelio de Pedro. Apócrifo, igual, has predicado a los que duermen. No tiene artículo. Si hubiera predicado el Evangelio a los muertos o a los espíritus, debería de poner el texto predicó, que hizo y evangelizó juntos, que se traduce como predicó el Evangelio, o el Evangelio fue predicado, o el Evangelio es proclamado.
serían las traducciones de esas dos palabras griegas, pero en el texto de la carta de, de Pedro y el Evangelio apócrifo de Pedro no se encuentran estas dos palabras juntas, se encuentra la palabra querizos sin artículo. Por lo tanto, ¿qué fue hacer Jesús al mundo de los espíritus o al mundo de los muertos? Vamos a leer otro libro apócrifo que nos cuenta y nos narra qué es lo que fue a hacer realmente Jesús en el mundo de los espíritus. Déjenme mover esto. ¿Qué fue a hacer Jesús en el mundo de los espíritus? Entonces vamos a leer el descenso de Jesús a los infiernos. Esta carta, este evangelio o esta carta o fragmento que nos ha llegado también es una literatura apócrifa en el cual cuentan qué es lo que realizó Jesús en el infierno. Si es que bajó en el infierno, recordemos de que el Evangelio de Pedro está basado en una leyenda que los primeros cristianos desarrollaron para poder explicar qué hizo Jesús en los primeros 3 días en el que estuvo en la tumba, y que es una leyenda, y que posteriormente el autor de la carta de Pedro se influenció de estos escritos apócrifos para redactar la historia que encontramos en la carta de primera de Pedro. Entonces, aquí vemos cómo Jesús desciende al infierno en este evangelio apócrifo. Dice, entrada triunfal de Cristo. He aquí que de pronto el infierno tembló, las puertas de la muerte y sus cerraduras se despedazaron, las palancas de hierro se quebraron y cayeron en tierra, y todo quedó al descubierto. Satanás quedó en medio confuso, abatido, sujeto con grilletes en los pies. Aquí algo importante. Nos está diciendo esta tradición cristiana que Jesús no fue a predicar el evangelio, sino que fue a proclamar su victoria sobre Satanás y la muerte. Estamos viendo cómo Jesús desciende a los infiernos y derrota a Satanás. Dice, Satanás queda en medio confuso y abatido, sujeto con grilletes en los pies. Aquí estamos viendo un poco imágenes probablemente de literatura apocalíptica. Sin embargo, está narrando el descenso de Jesús a los infiernos y dice, he aquí que el Señor Jesucristo venía en la claridad de una excelsa luz, manso, grande y humilde, con una cadena en las manos que ató al cuello de Satanás, le ató de nuevo las manos a la espalda y lo arrojó al tártaro boca arriba y le puso su santo pie en la garganta. Aquí vemos cómo el redactor de este evangelio apócrifo acerca del descenso de Jesús a los infiernos fue no a predicar el evangelio, fue a proclamarse como victorioso ante la muerte y Satanás. Vemos cómo alegóricamente o metafóricamente esto es una leyenda, es una historia que los primeros cristianos elaboraron para explicar la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre Satanás. Vemos cómo aquí nos narra que Jesús bajó los infiernos, derrotó a Satanás, le puso cadenas y lo arrojó al tártaro. Y esto también puede ser influenciado por el Apocalipsis de Juan, en el cual al final de los tiempos Jesús va a derrotar a Satanás y lo va a arrojar a los infiernos. Entonces, y le puso su santo pie en la garganta. Esta es una referencia acerca del protoevangelio que encontramos en Génesis capítulo 3 acerca de la promesa de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, en el cual la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Entonces aquí vemos muchas referencias tanto a literatura judía como tradiciones cristianas para poder explicar qué fue lo que hizo Jesús al descender a los infiernos, y esto no llegó al canon del Nuevo Testamento por ser considerado una leyenda, algo que los cristianos del siglo II se inventaron o se elaboraron para responder a la pregunta de que qué hizo Jesús en los días de 3 días en que estuvo muerto. Entonces aquí vemos que Jesús fue
a derrotar a Satanás y a la muerte en el pensamiento cristiano del siglo II. Este es un escrito del siglo II y que el autor a la primera carta de Pedro fue influenciado por estos dos escritos apócrifos, el Evangelio apócrifo de Pedro y en la carta apócrifa que habla acerca del descenso de Jesús a los infiernos. Y dice, continuamos, le puso su santo pie en la garganta, diciendo, hiciste muchos males a lo largo de todos los siglos, nunca descansaste. Hoy te entrego al fuego perpetuo. Y llamando al punto al infierno, le dijo, en tono de mando, toma este pésimo y malvadísimo y manténlo bajo tu custodia hasta el día en que yo te lo ordene. Lo tomó en efecto y se hundió con él bajo los pies del Señor a las profanidades del abismo. Entonces aquí vemos esta leyenda, esta historia, esta redacción de los cristianos, judio-cristianos, que elaboraron la historia de Jesús, que descendió a los infiernos, no descendió a predicar el evangelio, como algunos sostienen, porque el texto griego no menciona el artículo evangelizó, solamente tiene el texto griego kerizó, donde que proviene querigma o mensaje. Entonces, estamos viendo esto, que son literaturas apócrifas, literaturas que no entraron al canon, que le daban una respuesta a la carta de primera de Pedro, que probablemente sea del siglo II contemporáneo a esta tradición que estaba surgiendo o que surgió en el cristianismo en la época 2 después de Cristo. Algo interesante. El texto apócrifo de estos dos escritos que no entraron al Nuevo Testamento fue redactado en estos dos versículos y que ha servido mucho de controversia, mucho sobre, ¿realmente bajó Jesús a los infiernos? ¿Bajó al dichoso mundo de los espíritus? ¿O solamente es un texto apócrifo que nos llegó y se encuentra en nuestros textos canónicos, que no es la primera vez de que un texto canónico es influenciado por textos apócrifos? Tenemos la palabra en los evangelios, en el evangelio de Mateo, acerca del Hijo del Hombre. Esa palabra no se puede entender si nosotros no conocemos el libro apócrifo o pseudoepígrafe de Enoc, que habla acerca del Hijo del Hombre, que es un término escatológico y que la definición de quién es el Hijo del Hombre o qué es el Hijo del Hombre se encuentra en el libro apócrifo de Enoc. Vemos en la carta de Judas también que está influenciado por libros apócrifos, como cuáles. Cuando Miguel se está peleando con Lucifer por el cuerpo de Moisés, eso es una historia que se encuentra en el libro apócrifo de la ascensión de Moisés. Entonces vemos cómo estas cartas, que probablemente no sean del año 50, sino que sean del siglo II después de Cristo, fueron influenciados por la literatura de su tiempo. Es decir, los redactores de esas cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro, Judas, las cartas de Juan, probablemente no sean del primer siglo, sean del segundo siglo después de Cristo, y que al redactarse estas cartas fueron influenciadas por libros apócrifos, tradiciones cristianas que se encontraban en ese momento eh, entre las comunidades cristianas del primer siglo. Entonces vemos de que esa historia de que Jesús bajó a los infiernos fue influenciada, o al mundo de los espíritus, fue influenciada por literatura apócrifa, y por lo tanto no podemos tenerle como algo histórico o real, sino que es algo ficticio, algo mitológico, una leyenda de los primeros cristianos para responder la pregunta de que qué hizo Jesús en esos 3 primeros días en el cual estuvo muerto. Más adelante, la Iglesia Católica hace un credo en cuanto a que Jesús fue a los infiernos,
pero esa es otra historia y se basó también de este texto, muy controvertido. Entonces vamos a leer, vamos a ver si puedo transmitir algo. Déjenme ver. Vamos a leer un comentario bíblico acerca de estos versículos. Vamos a ver qué opina un experto en literatura del Nuevo Testamento. Dice, ¿qué es lo que este texto dice? Consideremos las partes que lo componen, expliquémosla en secuencia y veamos el texto en su contexto, por medio del cual, esta palabrita que estaba hablando hace rato, por medio del cual que conecta la secuencia de los acontecimientos, el antecedente de la palabra de cual es el término espíritu, ya sea con minúscula o con mayúscula. Si consideramos que del cual se refiere a su antecedente más próximo, entonces damos por sentado que se refiere al Espíritu Santo. Véase el versículo precedente. Por medio de la instrumentalidad del Espíritu de Dios, Jesucristo, después de su resurrección, fue y predicó a los que estaban encarcelados. Aquí es lo que estaba comentando al principio, de que estas palabras o estos artículos por medio del cual precede a la resurrección de Cristo por medio del Espíritu Santo y posteriormente el evento de que Jesús fue y predicó. Por lo tanto, el texto se está refiriendo después de la resurrección, no se está refiriendo en la muerte de Cristo durante ese periodo de 3 días en el que estuvo muerto. Dice, nótese que en su epístola Pedro menciona el Espíritu algunas veces, la obra santificadora del Espíritu, el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo. También podemos relacionar la frase por medio del cual con la palabra Espíritu sin mayúscula. Si le interpretamos la frase de esta manera, el significado es en realidad en su estado resucitado, algo interesante, según el contexto de la palabra nos está narrando un acontecimiento progresivo acerca de la resurrección de Cristo y la proclamación en a los espíritus. No estaba muerto, no en el periodo de muerte. Dice, el pronombre relativo tiene que ver entonces con el estado espiritual de Cristo después de su resurrección, no antes de la resurrección. Algunos intérpretes sugieren durante el cual el antecedente del cual sería en dicho caso el contexto general. Sin embargo, la conexión entre la frase relativa por medio del cual y el término más cercano espíritu es inconfundible, por lo que se debe ser preferida, es decir, no está hablando de Jesús cuando estuvo muerto, fue y predicó al mundo de los espíritus o a los infiernos, sino que el texto en su contexto nos está narrando un acontecimiento progresivo después de su resurrección, y es lo que muchos no ven. Toman un versículo aislado y no ven el contexto. Dice, él también fue y predicó. ¿Qué quiere decir la palabra también? Parecía que Pedro quiere que le entendamos dentro de una secuencia de verbos que incluyen, en primer lugar, sufrió muerte y cobrar vida. La palabra fue y predicó siguen esta secuencia del versículo precedente. Interpretamos en consecuencia que después de su resurrección, Jesús fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados después de la resurrección, no antes de la resurrección. Y leemos, dice, en el original griego la misma palabra fue, se utiliza en el versículo 19 y también el 22, quien fue al cielo. Suponemos que si Pedro habla acerca de la ascensión de Jesús en uno de esos versículos, por implicación lo hace también en el otro. Pero no podemos estar seguros en Pedro porque la palabra fue, es como tal indefinida y significa ir a alguna parte, a un lugar, dice. Pero si nosotros interpretamos la observación de Pablo acerca de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en un sentido espacial, entonces el verbo fue puede significar
ascender y puede referirse a la ascensión de Cristo. Además, las secuencias de los versículos 18 y 19 indican que Cristo fue a predicar en su estado resucitado. No quiere decir que estaba muerto o en un ser espiritual. Dice, ¿quién en la afirmación fue y predicó a decir que Jesús descendió al infierno? Algo interesante. Aquí el autor, que es experto en griego y experto en el Nuevo Testamento, dice, no, no lo dice, porque la evidencia a favor de esta suposición está ausente. No se encuentra en el texto de que fue y descendió al infierno. Solamente dice que fue y descendió y predicó a los espíritus. Dice, la escritura no enseña en ningún lugar que Cristo haya descendido al infierno después de su resurrección y antes de su ascensión. Interesante dato. La escritura no enseña en ningún lugar que Cristo haya descendido al infierno después de su resurrección y antes de su ascensión. Es más, tenemos dificultad en aceptar la explicación de que Cristo en su espíritu fue a predicarles a los coetáneos de Noé. Pero antes de avanzar a este punto hay una pregunta que debemos hacer. ¿Qué significa la palabra predicó? Lo que les estaba comentando, nada más. Sí, se encuentra la palabra sin artículo. Dice, el verbo carece de aclaración, por lo que no podemos determinar el contenido de la predicación. En resumen, solo el hecho de la predicación es lo importante, no el mensaje. O sea que entendemos que el verbo predicó significa que Cristo proclamó su victoria sobre sus adversarios. ¿Y quiénes eran sus adversarios? La muerte y Satanás, como vimos en el Evangelio apócrifo de Pedro y en el descenso a los infiernos. Literatura apócrifa también que narra la victoria de Jesús contra Satanás y el infierno. Entonces, aquí estamos viendo que este autor coincide con la narrativa que hemos analizado anteriormente. Dice que en la escritura no enseña en ningún lugar que Cristo haya descendido al infierno después de su resurrección y antes de su ascensión. No existe en ningún lugar de la Biblia que mencione que Jesús fue al infierno. Dice, dice, ¿qué significa la palabra predicó? Significa que Cristo proclamó su victoria sobre sus adversarios. Y eso es lo que entendían los primeros cristianos al redactar esa literatura apócrifa que no entró al Nuevo Testamento. En su manera concisa, Pedro se abstiene de darnos el contexto de la proclamación de Cristo. ¿Por qué? Porque ya existía en el siglo II la literatura que hablaba acerca del descenso de Jesús a los infiernos y por lo tanto no era necesario que en la carta de Pedro redactara lo mismo que se encuentra en el Evangelio apócrifo de Pedro. Si el Evangelio apócrifo de Pedro hubiera entrado al canon del Nuevo Testamento, ya no hubiera muchos conflictos en cuanto a qué fue hacer Jesús cuando predicó a los espíritus, si bajó o no bajó a los infiernos. Pero el Evangelio de Pedro apócrifo no entró al canon del Nuevo Testamento, pero sí entró esta parte que causa conflicto en el texto del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando el redactor o el autor de la carta de primero de Pedro estaba escribiendo su carta, él tenía a la mano estos escritos. No existía un canon del Nuevo Testamento. El canon ya fue realizado en el siglo IV, siglo V. Algunos dicen que fue más tardío hasta el siglo VII. En ese tiempo, la carta de Pedro fue influenciada por literatura apócrifa que no entró al Nuevo Testamento, pero que en ese tiempo los cristianos las consideraban como canónicas o como dignas para ser leídas en las congregaciones. Entonces, el problema yace en que esta literatura no entró al Nuevo Testamento y es una literatura legendaria, es una literatura
mitológica, es una literatura no histórica que los primeros cristianos redactaron para darle explicación a algo que se preguntaban en su momento. Recordemos de que toda literatura es interpretación y reinterpretación del mensaje de Jesús. Jesús no dejó nada escrito. Jesús no escribió y redactó de que él bajó a los infiernos. Esa es una historia que los posteriores cristianos redactaron en sus libros. Dice, vamos a leer. En su manera concisa, Pedro se abstiene de darnos el contexto de la proclamación de Cristo. Entraríamos agregando algo al texto si interpretásemos que la palabra predicó significa la predicación del Evangelio, por lo cual podemos suponer con razón que es la victoria de Cristo sobre sus adversarios la que se enfatiza en 3:19 y no a la conversión o evangelización de los espíritus desobedientes. Interesante, muchos se basan de este texto para decir de que fue, predicó al mundo de los espíritus y de que perdonó pecados y no sé qué todo rollo. Y los católicos romanos dicen de que fue a ver a los que estaban en el limbo, o cómo se llama esta doctrina, ya se me fue el nombre de esta doctrina, el purgatorio, que fue al purgatorio y limpió a los muertos, pero no dice, el texto no dice, y no a la conversión o evangelización de los espíritus desobedientes, como leímos en el Evangelio apócrifo del descenso de Jesús a los infiernos, acerca de que él fue y a derrotar a Satanás y a la muerte, no fue a predicar el Evangelio. El texto griego no dice que fue a predicar el evangelio y menos que descendió al infierno. Eso se basa en textos apócrifos que no entraron al Nuevo Testamento. Dice, a los espíritus encarcelados, ¿pertenecen estos espíritus a seres humanos, ángeles caídos o ambos? Aquí también hay un conflicto, si se refiere a ángeles, los ángeles caídos que se mencionan en Génesis y en el libro apócrifo de Enoc, o a los seres humanos que murieron cuando fue el diluvio. En este pasaje, Pedro califica la palabra espíritu de dos maneras. En primer lugar, a estos espíritus están guardados en prisión. Recordemos de que los ángeles son los únicos que fueron puestos en prisión en el libro apócrifo de Enoc. En Apocalipsis 27, Juan escribe que Satanás será suelto de su prisión. Aquí vemos referencias también a quienes están sujetos a la prisión. Y en segunda epístola, Pedro escribe que Dios envió a los ángeles que pecaron a los obreros calabozos a ser reservados para el juicio. De paso, conviene aclarar que la escritura no dice en ninguna parte que las almas de los hombres sean guardadas en prisión. Aquí está el asunto principal de todo esto. En ninguna parte de las escrituras se menciona de que las almas o los espíritus de los hombres hayan sido guardadas en prisiones. Los únicos que han sido guardadas en prisiones son los ángeles desobedientes que habla el libro apócrifo de Enoc y también el Apocalipsis. Y no solamente el libro de Enoc, también tenemos el libro de Cuarto de Edras y otros libros apocalípticos que hablan acerca de los ángeles que fueron encarcelados en prisiones. No habla en ninguna manera de espíritu de seres humanos que fueron encarcelados. No, eso es una historia elaborada por algunas sectas religiosas que hablan de que Jesús fue y descendió al mundo de los espíritus a proclamar el evangelio y que fueron perdonados pecados y no sé qué todo rollo. Sin embargo, este autor que es experto en griego y en el Nuevo Testamento no habla acerca de esto. Vamos a ver si puedo poner qué libro es. Entonces, este libro que analizamos, que vimos el aspecto de interpretación, es un libro, un comentario bíblico de William Hendrickson y Simon Kistemaker. Es un libro académico, es un libro de peso académico que, que podemos creer fielmente al texto que nos ha comentado.
Y entonces analizamos el día de hoy acerca de esta cuestión, acerca de los espíritus encarcelados, que muchas veces confunden a las personas en cuanto a que si bajó o no bajó Jesús al infierno. Recordemos que todo esto fue redactado por literatura apócrifa que no entró al canon, pero que el autor de la carta de Primera de Pedro fue influenciado por esa literatura que se encontraba en esa época y en ese tiempo. Entonces, la conclusión que llegamos es que Jesús no bajó a los infiernos o al mundo de los espíritus y menos predicó el evangelio a los muertos, sino que todo esto es parte de una leyenda de los primeros cristianos que nos llegó en la carta de Primera de Pedro y que no podemos entender si no conocemos la literatura apócrifa de la cual fue influenciada la redacción de Primera de Pedro. Entonces, el día de hoy quería leer acerca de esto y nos vemos hasta la próxima.